Después que yo lo frío la primera vez, lo aplasto y lo paso por agua con hielo. Y un poquito y después lo frío. Ay, qué rico. Y entonces queda como si fueran galletitas. Claro, entonces se le pone arriba su ruedita de salami bien tostadito. Mira cómo le brillan los ojos ahí. Su ruedita de salami bien tostadito, pero no es cualquier salami, es el Genova de Sosúa. Ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a ti a qué te sabe el salami Sosúa? A propósito, gracias a la gente de Sosúa, aquí estamos comiendo salami. Miom, miom. Mira, vamos a hablar. Productos de mi pueblo. ¿Es verdad? Sí, soy de Sosúa. ¿Usted es Sosúa, doctor? Nacido y criado. Sí. Parece que nos llevamos tan bien. ¿Y por qué si usted de Sosúa, cuando viene de Sosúa, no trae pescado? No hay forma de que ella no Chochete cangrejo. Vamos a traerle. No, cangrejo no. ¿No te embeda? No, pero allá es difícil. No, es difícil. Sí. Eso es como allá, por lo que agua. se pierde en la Por gente agua. de esos. Es más por en agua sí. En agua sí. de San Juan, por esa zona sí es más fácil, pero Sosúa no. Cangrejo. Y San Pedro de Macorís. Sí. Un pescado más Mire, fácil. La doctora estuvo con nosotras el año pasado porque queríamos hablar sobre el tema de trasplante renal. Ay, doctora, yo no sé si usted tuvo la oportunidad, déjeme darle la bienvenida a la doctora Carolina de la Cruz, quien es médica internista, nefróloga y trasplantóloga. Doctora, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver un video en Instagram y en Twitter de un papá trasplantado y cuando llegó la donante, adivine quién era la donante. Su hija, y él no lo sabía. Qué momento tan impactante. Qué momento tan impactante. Sí. Qué momento tan impactante. ¿Cómo vamos? Del año pasado a este año, doctora, hemos mejorado. Hemos mejorado. Las expectativas son más alentadoras en cuanto a disponibilidad del trasplante. Realmente el trasplante ha mejorado. Y el impacto de la mejora tiene mucho que ver con los cambios de la cobertura integral de la aseguradora con el trasplante renal. Con un monto mayor a partir del año pasado se inició esto, pues esto ahora antes no tenía cobertura la preparación para el trasplante, él solamente tenía cobertura lo que era la cirugía y algunos detalles después del trasplante. Pero ¿La cirugía bilateral o la de uno de los dos? La de uno de los dos. La del donante tampoco estaba cubierta. Wow. Sin embargo, ahora sí la cobertura es más completa desde la preparación, desde el día 1 de la consulta hasta todo el proceso de su trasplante de riñón. ¿Cómo inicia la consulta y cómo es el diagnóstico, doctora? ¿Por dónde hay que pasar antes de? Realmente la visita nuestra, ¿verdad? Aquí a su programa. Feliz Día de las Mujeres Emprendedoras y Trabajadoras. Gracias, doctora. Es porque mañana se celebra el Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón, desde el 2006, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, se instaura este día, segundo jueves del mes de marzo, para hacer un llamado de la sociedad a recordar la salud renal. Y de los pacientes que ya tienen la enfermedad renal, recordar que tienen posibilidad de mejorar a través de un trasplante, de cómo cuidar sus riñones a estas personas vulnerables. La paro ahí mismito, doctora. ¿Cómo se cuidan los riñones? Muy importante. Porque uno nada más se acuerda por ejemplo, cuando uno se siente mal y le duele. La gente cuida los riñones cuando tiene los dolores. En nuestra familia, en cada uno de los miembros de esta familia, que es una familia muy larga, por lo menos, en cada hijo, por lo menos, hay uno con problemas de riñón. En cada de nosotros, señor, no, en cada uno de nuestros tíos hay un primo o un hijo de ellos, un primo mío, con un problema de riñón. Podríamos decir que de cada 10 personas hay una persona con problema de riñón. Esto es impactante, la estadística. ¿Cómo es que se cuida el riñón? Es importante porque 850 millones a nivel del mundo padecen de enfermedades. ¿Cómo es que se cuida, doctora? Impactante. ¿Cómo es que se cuida? Entonces, realmente vida saludable, dieta saludable, hidratarse correctamente, no automedicarse. O sea, a la gente le gusta tomar antiinflamatorios sin una necesidad, no es bueno automedicarse. Cumplir con la medicación si la persona tiene diabetes o hipertensión arterial,
visitar al nefrólogo una vez al año. ¿A partir de qué edad, doctora? Lo ideal es que las personas que tienen diabetes e hipertensión deben de ir una vez al año al nefrólogo. Hay una edad van al cardiólogo, hay van una al edad para un endocrinólogo, debut. pero no van al nefrólogo. ¿Hay una edad para un debut, doctora? Sí, ¿O no hay una edad? Sí no hay. puede haber, pero casi siempre es porque algo interfiere. Ok. La herencia tiene mucho que ver en desarrollar hipertensión o diabetes. La dieta que llevamos puede facilitar, el doctor no me deja mentir, facilitar a producir algún trastorno metabólico y desarrollar diabetes y a largo plazo enfermedad renal. Y las enfermedades que son de origen genético, una poliquistosis renal antes de los 35 años, las enfermedades raras como la enfermedad de Fabry o la enfermedad de Alport. Casi siempre la gente sabe, mi familiar tuvo esto, Ok. bueno, pues debo de ir al nefrólogo. Pero realmente ahora la gente toma muchos medicamentos para mejorar el peso, quemadores de grasa, ejercicios excesivos, uso de creatina muscular importante para aumentar la masa muscular. Todo eso afecta a los riñones. Y todo eso tiene un efecto directo sobre la función renal. Entrando en ese tema, Wow. porque ahora usted sabe que nosotros vivimos en la época de las redes sociales, que son los doctores más baratos, más maravillosos y que más caos causan en el cuerpo de sus Google seguidores. Doctor Google. Sí. Sí, Dígame a mí. no, doctor Google es otro Ese tema. otro. Nosotros pudiéramos hacer, doctora, un programa de doctor Solamente Google. con eso. Dígame a mí. Hablemos un poco de las dietas cetogénicas sin supervisión y de este estilo de vida keto. Y crónica. ¿Qué consecuencia tiene esto sobre los riñones, doctora? Realmente, antes de iniciar cualquier cambio nutricional, lo ideal es hacerse una evaluación. Y eso incluye una evaluación por un profesional, pero también una valoración por un nefrólogo. Y tan simple como es un examen de orina, nosotros podíamos diagnosticar, que es una de las analíticas más sencillas y más económicas, si hay o no un problema de riñón. Las dietas tienen un impacto directo sobre la función renal. Si es muy cargada la dieta con proteínas, yo estoy sometiendo a mayor trabajo mi riñón. El detalle está que la gente, antes de hacer estos cambios dietéticos, no tiene una evaluación más completa, no hay una evidencia clara si hay un antecedente familiar de enfermedad renal. Entonces, es importante la evaluación. O sea, no es que, bueno, esto está de moda y ahora lo voy a usar. Porque Y lo es que hago me yo conviene porque a mí. ya eso está Y escrito. realmente la persona o los pacientes nosotros lo vemos de una manera individual. Lo que le va bien a Juan No le va bien a necesariamente Cristal, le por va bien a ejemplo. Sí, Cristal. así mismo. Entonces, Ahora, doctora, la integración, o más bien, ¿cómo se integra? Porque me imagino que esto debe ser un tema multidisciplinario. Sí. ¿Y cómo se integra este equipo? Y aprovecho el hecho de que esté usted aquí como transplantóloga, y volvemos sobre el mismo tema que creo que lo tratamos el año pasado, Sí. es el que respecta a la historia de que le sacaron un riñón. Eso es tan fácil como sacarle un riñón y darlo para que lo vendan. No, para nada. El engranaje de lo que es un proceso de trasplante y de donación participan algunas 45 personas. ¿Qué? Para que... Por eso es tan costoso. No, y el proceso administrativo No, como tal. proceso administrativo, el proceso de la legalización de este proceso. O sea, no es tan fácil como que ese ahora es un llegue este proceso- riñón, aquí se lo pero doy. perdón, es un proceso que tiene que ser legalizado. Claro, incluso Claro. tenemos instituciones que rigen la parte de trasplante en nuestro país. ¿Y en qué el- en a nivel tanto mundial. pero eso es un tiempo? detalle, ese es un O sea, detalle. esto ¿Qué no hace? es- ¿Cómo a se nadie le puede hace? decir, mira, que le vamos a sacar un riñón y lo vamos a vender. Y qué Esto saludo, no- buena, ¿dónde está? esto- Está en la playa, devuélvase que su riñón llegó y estamos aquí. Pase, Pero ¿cómo es esa parte de la legalización? o sea, ¿Y qué tiempo toma ese proceso? todos podemos ser donantes. Sin embargo, hay que tener el consentimiento informado de la familia que acepte esa donación. La familia. La familia Claro. debe de firmar que de verdad están de acuerdo con la donación. Una pregunta, doctora, sobre o sea, eso. esto no es No es tan suficiente con que yo haya tomado la decisión de ser donante. no. Si No. mi familiar dice, Si no va. tu familiar, a pesar, lo que normalmente De que ese se sea tu hace deseo. es que hay personas que están entrenadas para esto, que son los coordinadores y captadores, y están regidos por lo que es el Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante del país, es que pertenece al Estado. O sea, esto está muy bien organizado. Aunque una persona haya dicho en vida que quiere ser donante,
Si esto no, aunque esté escrito, hay que tener el consentimiento de la familia. O sea, no es tan fácil decir, venga, O sea, quitaron mi un voluntad- riñón. O sea, que mi voluntad no voluntad es. antes de fallecer puede que no se cumpla porque mi familiar decida que no. Así es. Aló, buenas. Wow. Aló, Eso no debería. buenas. Hola, Hola, Eso Zoila. debería de le escucho. modificarse. Sí, quiero felicitarte en tu Día de la Mujer Gracias. y a todas las que están presentes ahí y a las que lo escuchan a través de la radio. Gracias, muchas bendiciones. Muy amable, muchas gracias. Amén. Muchas Qué gracias. complicado está eso. Porque si yo, y discúlpenme, o sea, si yo quisiera donar, porque a donde yo voy no los necesito, ni los voy a volver a usar, que le den vida a otra gente. Sí. O sea, si yo hago un testamento y digo, quieren que done, y mi mamá dice, no, yo no estoy de acuerdo, ese deseo se fue a pique. No va. Ahora, se una llama negativa cosa, familiar. Una Por eso cosa. estamos llamados todos a educar y a orientar, a que se puede dar vida después de morir. La verdad que es hermoso, de que doctora. podemos ser donantes. Yo que, por y ayudar a ejemplo, alguien, 8 personas que lo necesitan. ¿Cómo se prepara? Usted hablaba de la alimentación. ¿Cómo se prepara una persona para recibir un trasplante O y para para- hacer una donación de órganos? Sí. De un riñón en este caso. Las evaluaciones que hacemos en la consulta de preparación, porque por ejemplo va un paciente que tiene enfermedad renal secundaria a una hipertensión o a diabetes y vemos que esté en condiciones generales estables. Si está en diálisis, que esté bien dializado, que nutricionalmente esté estable, que no tenga anemia, que solamente tenga un problema, que sea la enfermedad renal. Ok. Lo evalúan un sinnúmero de médicos, es un proceso donde hay una consulta de psicología para saber que el estado mental, la adherencia al tratamiento, porque hacemos un trabajo importante, alguien de su familia le dona un riñón por amor y se pierde el seguimiento porque no toma la medicación o se pierde el injerto. Entonces, valoramos el estado mental del paciente, lo evalúa un cardiólogo de trasplante, un ginecólogo en el caso de las mujeres para el receptor y también para el donante, un urólogo, un cirujano de trasplante, Por ahí el un gastro, 45. o sea, hay un sinnúmero de personas como un filtro por donde pasa este paciente. Como le pregunté, para poderse recibir un doctora, riñón. si hay una edad para el debut, hay una edad en la que usted diga, no vale la pena. Bueno, esto de la edad es relativo Ujú. y está dentro de las Ay, Dios. regulaciones para recibir un trasplante. No es lo mismo una persona activa de 82 años. En el país se han hecho trasplantes a personas de 81, de Sí. 80, de 79, sí. Que le han apuesto tenido que siguen vida. dándolo todo por ahí felices de la vida. Entonces, esto es por eso relativo. Igual para la donación. En nuestro país hasta los 69, 71, hace poco una tía le donó a un sobrino con 72 años. ¿Y hay un mínimo de edad, doctora, para ser candidato para donar? La ley dice que 18 años. Ay, Dios. Mayor de 18 años que está en su pleno juicio puede donar. Sin embargo, para los médicos que trabajamos trasplante, preferimos que la persona que va a donar haya pasado más de los 35 o 40 años. Ok. Porque esto nos da una seguridad para el donante. No vestimos a un santo para vestir a otro santo. O sea, tenemos que asegurar que la donación sea Ay, sana, doctora, mire, yo le voy a hacer una sea- pregunta que puede ser la pregunta más absurda que No, usted no le hay hayan ninguna, hecho en no hay algún ninguna momento de pregunta la vida. absurda. Yo te apuesto Pues si que nada mucha más gente que lo necesitamos están uno, ¿para qué esperando. tenemos dos? Porque ahí está lo que es a favor de la donación, que es un acto de amor. ¿Tú ves? Es esto. Ah, pues Se mi puede teoría no está vivir- tan mala. Se puede vivir con un solo riñón. Yo siempre he dicho que hay- De hecho, hay personas que nacido nacen con un solo riñón, claro. Hay Entonces, personas que nacen con un solo riñón. realmente es que es un acto de amor. Pero Y vamos, ahí- pero va más forzado. Y dentro de esa pregunta dentro de la valoración absurda, doctora, justamente, porque obviamente hay muchas personas que pudiera darle miedo, decir, pero si yo dono, ¿me va a pasar algo? ¿Cómo voy a funcionar? Bueno, Una- si tú donas no te va a pasar nada si tú has comido adecuadamente. Una y si has persona- comido adecuadamente es porque comiste salami Genova de Sosúa. qué rico. Ese que tiene un auténtico sabor. A ti, ¿a qué te sabe el Genova de Sosúa? Tenemos dos riñones, Sí. pero esa persona que quiere donar, que le empiecen a llenar la cabeza, tú te vas a quedar sin tu riñón, ¿y qué tú vas a hacer con un riñón menos? Tú te vas a enfermar con un riñón menos. Explíquenos bien, ¿cómo funciona un donante luego de, valor la redundancia, haber donado un riñón? Lo primero es que debemos estar seguros que esta persona no tiene ninguna condición renal,
que no es hipertenso, que no es diabético y que esto no va a tener un impacto negativo sobre su vida. O sea que no es necesariamente con querer se puede necesariamente donar Hay que evaluar, Hay que cumplir ciertas y hay condiciones. que tener ciertas condiciones. Pero realmente el riñón, tanto del donante como el que recibe, se adapta a esta situación y esas nefronas se adaptan a esta persona y la función renal se mantiene perfecta en el tiempo. ¿Cuánto les dura a ustedes, los trasplantólogos, ese sustico? El sustico de... Todo va bien, todo salió ¿Es bien. compatible, no es compatible? ¿Pudo ser, no pudo ser? ¿Hubo rechazo, no hubo rechazo? ¿Cuánto le dura el sustico? Bueno, esto es parte del proceso de ser médico y realmente el que trabaja en trasplante es porque le gusta. Hay varias pruebas que hacemos para que nos pueden decir hasta Antes largo de. plazo, antes de. Hay una Entonces, proyección. Sí, hacemos pruebas, por ejemplo, de la compatibilidad individual, ¿verdad? Del HLA, que son unas pruebas específicas para ver la compatibilidad. Hacemos una prueba cruzada, hacemos prueba un poco más específica que me puede decir si este paciente va a hacer rechazo contra ese. ¿Se puede saber con antelación? Con antelación, con una prueba que hacemos, que es una Pero la medicina ha avanzado mucho. Un panel de anticuerpos con antígeno aislado, es como el historial de este paciente. Mira, tiene anticuerpo contra este no puede ser su donante, vamos a buscar otra opción. Mira qué Entonces, interesante. sí, a largo plazo sí. Y si en el seguimiento vemos que hay una disfunción de este riñón, o elevación de la creatinina, podemos hacer una biopsia, identificar si hay o no un rechazo o si hay alguna patología que volvió a aparecer después del trasplante. O sea, sí tenemos la manera de saber cómo va en el tiempo. Pero usted no me respondió. ¿Cuánto le dura el sustico? Poco. Es que como ella dice, hay tantas pruebas previas a que se vuela muchas mucho paso pruebas. para el sustico. Hay muchas Otra pruebas. pregunta más. No, ya Después de donar, una última, ¿hay que el donante tiene que seguir con un estilo de alimentación específico o puede volver a su vida normal? Siempre Mira, insistimos. tú sabes por quién yo lo digo, por Natalie Jerez, que es una de las chicas que yo sigo en una periodista en Twitter, que es trasplantada y que tiene, o sea, de repente hay una nube de polvo del Sahara, Natalie se guarda. Ella se guarda en su casa, se guarda, Eso está bien. Ella pero tiene no su sale ni a la compromiso. puerta de la casa. Se cuida. Entonces, Y sabe darle el valor a lo que es un trasplante. y necesita no solamente de un compromiso, de una constancia, necesita de una perdonando la redundancia, hay una necesidad de educación con relación, más que de información, de educación con relación a su trasplante. Así es. Esto es una parte muy importante, la educación y el compromiso que tiene el paciente en cuidar a su injerto renal. ¿Pueden Hay- las trasplantadas hay COVID. tener hijos? Sí. Hemos tenido varias pacientes trasplantadas que han tenido sus embarazos. Por lo regular, recomendamos 1 año a 2 años después del trasplante prepararse para salir embarazadas. Hacemos un cambio de inmunosupresión para que ese bebé o ese producto salga bien. Y sí se puede. Ay, pero eso es se hermoso. puede. Eso es hermoso. Doctora, nos toca despedirnos y a usted le toca la despedida con ese llamado y esa propuesta de concientización, de educación y de motivación. Bueno, pues el día de mañana se celebra el Día Mundial del Riñón. Es un recordatorio para la sociedad, para recordar que los riñones están ahí, que hay que cuidarlos, que es una enfermedad silente, que no da síntomas, que es importante no automedicarse, tomar agua suficiente, 2 litros de agua, no si tiene hipertensión arterial, tomar su medicación de manera correcta, si es diabético, tomar su medicación correcta, visitar 1 vez al año al nefrólogo y no tomar antiinflamatorios de manera irregular. Indiscriminada. Hay que cuidar los riñones porque están ahí y son parte importante. Yo, porque lógicamente no voy a dar ideas, pero les reitero que mi madre tenía farmacia y yo sé de lo que se compraba y de algo que se usaba, que yo no lo voy a decir para que nadie salga a buscarlo. Para que nadie salga a buscarlo. Y la famosa tisana.
Los para los tés, dolores, la ay, famosa sí, tisana para los los dolores del tés. riñón. Importante Sí, recordar que importante. todo lo que sale por la orina entra por la boca. Así es. Todo. Fin. Él no se iba. tenía que Gracias, tirar su doctor chinito. Márquez. ¿Oíste, Joan? Gracias, doctora de la Gracias. Cruz. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Qué gran Quédense persona. con ellos, por favor.